la idea que a nosotros nos han presentado sobre el pecado, esto es como lo malo, que cuando nosotros vamos a lo profundo, y yo que por ejemplo he participado, yo vengo de familia católica, y luego en un momento de mi vida, en esa búsqueda, cambié de religión, como para conocer otras religiones, saber qué me podían aportar. Yo me daba cuenta que todo lo que había como juicio, como pecado, es lo que en la psicología se lo ve como la sombra, como este lado oculto. Y yo me daba cuenta que muchas de las cosas que se decían como pecado relacionadas a lo que sería el diablo dentro de la religión, no eran más ni menos que dolores que el ser humano tenía y que no habían sido integrados. Entonces, mi percepción pasó de ser justamente esto de algo relacionado al diablo a comprender algo que considero yo más profundo, que es el hecho de decir, esta persona tiene un dolor, que ese dolor está haciendo que perciba la vida de esa forma. Nosotros, a medida que vamos evolucionando, es comprender si Dios está fuera de nosotros o está dentro de nosotros. Desde la percepción y la experiencia que yo tengo, Dios se encuentra dentro de nosotros. Entonces, cada vez que nosotros hablamos de pecados, hablamos de todo lo que puede conllevar pecado, que sería lo que nos separa de Dios, realmente tendríamos que observar en profundidad el movimiento que se genera en nuestra mente, en lo que nosotros somos, para poder hablar de pecado. O sea, yo considero que ninguna persona puede sentirse bien si atraviesa un momento de lo que nosotros conocemos como pecado. Voy a aportar este punto desde uno de los pasos que yo tengo justamente en el proceso de sanación que creé. Uno de los puntos más claros que hay es que justamente dice que el victimismo, la crítica, el juicio, la culpa son impedimentos para que el ser humano pueda sanar. O sea, nosotros tenemos que comprender que cada vez que ponemos un juicio en alguien o en algo, el movimiento que estamos haciendo hacia esa situación, lo único que está generando en nosotros para que eso suceda es un malestar. O sea, nosotros podemos observar, si nosotros vamos a lo profundo y observamos lo que sucede dentro de nosotros antes de omitir cualquier tipo de juicio que se podría decir que es el pecado, este comportamiento que hace un mal, que transgrede una norma, nosotros vamos a darnos cuenta, si nos centramos, por ejemplo, en la crítica, como para darles un ejemplo, ninguna persona que critica a alguien puede sentirse bien en el movimiento que lo está haciendo. Ya que cuando una persona está en un estado de bienestar, lo que menos va a querer hacer es criticar a alguien, por ejemplo, o buscar culpar a alguien de algo, o justamente entrar en estos puntos de juicios que están muy relacionados con el pecado, porque ninguna persona se siente bien en el movimiento. Si nosotros podemos observar, vuelvo a decirles que para mí esto es lo más importante, nosotros podemos observar en nosotros mismos, nadie se siente bien a la hora de omitir un juicio. O sea, la energía que pasa por nuestro cuerpo, por nuestra mente y demás, es un malestar. Una persona que se siente bien no va a omitir un juicio, porque sí, no va a criticar, no va a buscar culpar, porque justamente todo esto nos separa del bienestar. Y si justamente Dios para nosotros representa un estado de plenitud, de abundancia y de bienestar, lo que menos Dios querría de nosotros es que nos separemos de eso. Entonces, la idea que a nosotros nos han presentado sobre el pecado, esto es como lo malo, que cuando nosotros vamos a lo profundo, y yo que por ejemplo he participado, yo vengo de familia católica, y luego en un momento de mi vida, en esa búsqueda, cambié de religión, como para conocer otras religiones, saber qué me podían aportar. Yo me daba cuenta que todo lo que había como juicio, como pecado, es lo que en la psicología se lo ve como la sombra, como este lado oculto. Y yo me daba cuenta que muchas de las cosas que se decían como pecado relacionadas a lo que sería el diablo dentro de la religión, no eran más ni menos que dolores que el ser humano tenía y que no habían sido integrados. Entonces,
mi percepción pasó de ser justamente esto de algo relacionado al diablo a comprender algo que considero yo más profundo, que es el hecho de decir, esta persona tiene un dolor, que ese dolor está haciendo que perciba la vida de esa forma. Por ejemplo, nosotros podemos culpar como un pecado a una persona que está ejerciendo un maltrato, por ejemplo, en la familia, pero si nosotros vamos y hablamos con esa persona y empezamos a compartir de forma más profunda con él lo que sucede, nos vamos a dar cuenta que es muy probable y prácticamente seguro que esta persona sufrió un maltrato en su historia de vida y lo único que está haciendo luego es ejercer ese maltrato porque es lo que él comprendió, que así se soluciona un problema. O sea, si a mí, por ejemplo, me pegaron de niño, pues yo pego porque considero que es la forma en la cual yo experimenté la vida y la recibí de los dos pilares más importantes que yo tengo, que son mi padre y mi madre, o algún tutor que tiene que ver con la persona que se encargaba de darme a mí la comprensión de cómo yo debía experimentar la vida. Entonces, cuando nosotros hablamos de pecado y si lo llevamos al simbolismo que tiene la Biblia, esto de que cuando ellos fueron tentados, Adán y Eva, se les dio la posibilidad de conocer el bien y el mal, y eso los separa del paraíso. Ustedes se van a dar cuenta que justamente el punto de esto, de este conocimiento del bien y el mal, que es lo que nosotros tenemos como seres humanos y cómo evaluamos los comportamientos, incluso en el colegio, en la universidad, en la forma de relacionarnos, de esto está bien y esto está mal, esta nota está bien, esta nota está mal, esta persona se está comportando bien y se está comportando mal. Desde el simbolismo bíblico, esto viene en el momento que ellos comen esta fruta que sería la fruta prohibida. Porque en el momento que ellos consumen esto, viene este discernimiento sobre ellos de comprender lo que es lo bueno y lo malo, pero fíjense, el simbolismo es que justamente luego de eso, ellos son apartados del paraíso. Y me parece muy clave y muy profundo poder comprender esto, que la idea de conocer algo como bueno y malo, en la representación bíblica y religiosa y demás, lo que hace es separarnos del paraíso. O sea, una persona que está todo el tiempo en el juicio, en la crítica, en la culpa, en el victimismo y demás, lo único que está haciendo es perder la posibilidad que le da la vida de mantenerse en el paraíso. ¿Cuál es el paraíso? El comprender que yo estoy en un estado de plenitud y de bienestar en el cual mi experiencia de vida está totalmente conectada con el universo, con Dios, con lo que nosotros somos, y que desde ese estado, yo, si lo llevo a una forma dual de explicarlo, debo bajar, como se conoce, la vibración, para poder entrar en enjuiciar a alguien, en creer desde mi punto, desde la personalidad, desde esta estructura que yo tengo, que esa persona debería estar haciendo algo diferente a lo que hace. Porque justamente cuando nosotros hablamos de pecado, hablamos de que estamos mirando en un otro que esa persona está equivocada. ¿Y desde qué lente yo estoy mirando que el otro está equivocado? Desde el lente justamente que yo tengo de la percepción en la cual yo veo la vida. O sea, desde los prejuicios, desde los juicios que yo tengo con los que me crié, y desde ese lugar yo considero y nacen de mí pensamientos que dicen esta persona se ha equivocado, debería estar haciendo algo diferente. Entonces, esta construcción que lo único que genera es separación, en lo profundo es el inicio de lo que después, cuando empieza a crecer, son las guerras. Y fíjense que incluso se habla mucho de hasta las guerras santas, y esto parece hasta una locura. ¿Cómo uno puede decir que una guerra es algo santo? Como una persona puede pasar por su cabeza la idea de decir está viendo una guerra santa, cuando eso realmente no existe, porque lo santo no tiene nada que ver con una guerra. Y la guerra que nosotros vivimos como seres humanos es justamente, se produce por esta dualidad que se inicia en el punto en el cual lo que yo pienso y siento está en una disociación. O sea, nosotros los seres humanos entramos en pecado con nosotros mismos cuando empezamos a separarnos dentro de nosotros
entre lo que yo siento que tendría que hacer y lo que por otro lado la moral, la ética y en este caso se podría decir la religión nos ha dicho que tenemos que hacer. Entonces, para poder comprender esto nosotros tenemos que integrar una verdad que justamente muestra con claridad que los frutos de la religión en sí han generado mucho dolor en el ser humano. ¿Sí? Entre ellos está el fruto de que la mujer era menos que el hombre, que la mujer para muchas religiones tiene un poder en el cual está totalmente limitado por el hombre, y muchas cosas que tienen que ver con puntos muy fuertes, y se me viene a la memoria algo bastante delicado, pero me parece interesante compartirlo, de hace un tiempo que di un taller acá y había un chico que tenía muchísimos problemas psicológicos y emocionales, y este chico lo que le había pasado, y le costaba muchísimo contar, era que él había experimentado un abuso de un cura y de un líder, ¿sí? Entonces él en uno de los retiros, él lo había experimentado y él tenía 9 años cuando él experimenta esto. Entonces él llega a la casa con todo ese trauma, teniendo que ver a su padre, que estaba en la fuerza, el padre era gendarme, y a su madre, que era una persona totalmente sumisa a su padre, y no pudiendo decir esto. Eso le había generado un trauma a él, que varias veces había querido quitarse la vida de diferentes formas, porque para él era algo que en ese momento que ese trauma se produjo, él nunca lo pudo contar, no recibió ese amor, esa contención para poder sanar ese trauma que él llevaba. Y él ya era una persona grande, con pareja, no recuerdo en este momento si tenía hijos y demás, pero él cargaba todo ese dolor, el dolor justamente de una situación que obviamente era un pecado dentro de la misma organización y que lo estaba causando la persona con más autoridad dentro de lo que se podría decir la iglesia en ese momento. ¿Y por qué se producía esto? Fíjense en que justamente el punto de este, entre comillas, pecado, de este dolor que estaba transitando este chico, se producía porque este cura, una de las cosas que estaba haciendo era reprimir la sexualidad. Y ese es el gran problema, que cuando yo veo algo como pecado, si yo no estoy llamado a eso, o sea, y ese llamado no me lo puede dar el hecho de estudiar teología o de capacitarme o estar en un convento, sino que ese llamado tiene que nacer de mí, de algo más profundo, que es el llamado espiritual, no había podido este cura, en este caso, poderse sostener en un punto de bienestar con su energía sexual. Por lo tanto, esa represión había caído sobre este chico que en ese momento, cuando yo hice taller, yo era una persona de prácticamente 40 años, donde su vida era un infierno. Y cuando hablamos ahí, yo una de las cosas que le comentaba, le digo, es que tu vida es un infierno porque todavía vos tienes esa ira hacia ese momento y esa ira está intacta. Entonces, cuando nosotros hablamos de pecado, tenemos que comprender que esa estructura que a nosotros nos enseñaron con respecto a lo que era el bien y el mal, no ha funcionado e incluso ha ido evolucionando, porque no era el mismo tiempo en el cual esto se creó hace miles de años, cómo el ser humano se comportaba, cómo se expresaba y la forma en la que vivía, a cómo lo es en la actualidad. Entonces, para mí uno de los mayores, desde mi experiencia propia, por eso uno de los fundamentos que yo doy en la sanación en 3 pasos como un proceso de que el ser humano se sienta pleno, es que comprenda que tanto la crítica como el juicio, como la culpa, como el victimismo, que es otro de los pecados que se podría decir que uno hace cuando yo me siento víctima de lo que sucede y no me pongo en un punto de responsabilidad. Y todos estos juicios son impedimentos para que yo realmente pueda sentir y pueda habitar en mí la plenitud del Dios que soy en esta experiencia. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros podemos comprender esto, es que considero que nos podemos liberar de este pecado. Cuando nosotros empezamos a sentirnos
en una coherencia con lo que nosotros somos. O sea, una coherencia en el cual yo dejo de ver al otro separado de mí. Dejo de verlo al otro como que me está generando un problema a mí, sino que más bien yo tomo esta experiencia humana de forma adulta y de forma adulta me hago responsable de lo que a mí me toca. Porque ustedes fíjense en que muchos de los juicios que nosotros omitimos como pecado de lo que el otro hace y demás, muchos están relacionados con la inmadurez que habita en mí. O sea, me es más fácil decir que hay algo malo en el otro por la incapacidad que yo tengo en muchos casos de moverme hacia donde la vida a mí me está pidiendo que me mueva. Por ejemplo, me es más fácil decir mi pareja, poner juicios o un pecado sobre mi pareja, ¿sí?, que hacerme cargo de la responsabilidad que hay en mí de estar en esa relación. O sea, me es más fácil echarle la culpa al otro que hacerme yo responsable de la decisión que voy a tener que tomar en el momento que yo deje de ver ese pecado en el otro y empiece a ver la responsabilidad que yo tengo que tener en ese momento en el cual estoy. O sea, es como lo que dijo Jesús, es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga que esté en mí. Porque si yo de repente veo un problema en mi familia, por ejemplo, que es algo muy común, y empiezo a omitir juicios sobre mi familia o sobre mis compañeros de trabajo, me es mucho más fácil empezar a hablar mal de ellos, omitir juicios, pecados que ellos supuestamente pueden estar cometiendo, que la responsabilidad de yo probablemente tener que asumir que la vida a mí me está pidiendo que cambie de trabajo. Probablemente la vida quiere darme algo mejor a mí, pero como yo me siento incapaz de eso, entro en el pecado de empezar a culpar, empezar a omitir juicios, críticas, de empezar a envidiar a otro. Y fíjense en que una de las cosas que también hay ahí mucha raíz es la envidia que uno siente en algunos casos ante personas que están en su entorno, y la envidia no es más ni menos que una demostración muy clara de que hay una admiración oculta en mí de querer tener eso que él tiene, pero por la incapacidad que yo siento de poder lograr lo que él tiene, yo omito un juicio hacia esa persona. O sea, trato a esa persona de pecadora. Algo así como los ricos son malos, algo así como aquella persona lo que tiene es por tal cosa. Empiezo o esta persona tiene eso porque lo heredó. Busco formas, de alguna otra forma, de justificar el lugar donde esté el otro, no comprendiendo que cada vez que yo hago ese movimiento estoy quitando toda posibilidad que la vida me da a mí a través de justamente de gastar esa energía, de invertir esa energía en ese juicio, en ese pecado, en vez de invertir esa energía en mí para yo poder lograr lo que la vida a mí me está pidiendo, y desde ese lugar poder sentir la paz y el amor, que es a lo que realmente nosotros estamos llamados. Y ese es el punto realmente divino. Y ese es el lugar donde dice la Biblia justamente que el ser humano fue sacado de ese paraíso. Entonces, en muchos casos todavía algunas personas siguen sosteniendo la idea de que ese paraíso es un lugar donde van a llegar cuando mueran. No hay nada más doloroso y nada más fuerte de un padre, poniendo el simbolismo de Dios, que es el que usa la Biblia, creer que el regalo que tiene el padre para su hijo de que viva de forma plena, lo tiene guardado para el momento que se muera, mientras en toda esta experiencia humana no se lo está permitiendo dar, no comprendiendo que realmente el mensaje profundo está en justamente descender el reino de los cielos a la tierra y poderlo vivir aquí en este plano. Y que justamente la separación que se produce de este reino, de este estado, de este jardín del Edén, donde había, dice la Biblia, paz, donde había amor, donde había plenitud, donde había bienestar, el ser humano usa una palabra, no recuerdo exacta la palabra, pero sí lo que usa es que
corridos de ese lugar, fueron apartados, fueron echados de ese lugar cuando desobedecieron el hecho de comer la fruta, porque la fruta les llevaba justamente a la dualidad en la cual hoy el ser humano se encuentra. Esta dualidad de esto está bien y esto está mal. Esto está bien y esto está mal. Y ese es el pecado, justamente el punto en el cual yo, desde mi punto de vista, creo que aquello está bien o aquello está mal. No comprendiendo que mi punto de vista en muchos casos no nace de más ni de menos que del dolor que yo tengo en mi historia de vida. Y eso es lo profundo a comprender en el pecado. O sea, si yo estoy en un juicio hacia alguien o hacia mí, no es más ni menos que todavía no he podido adentrarme a sanar mi historia de vida, los dolores que yo tengo, que como en algunos casos siento que son tan fuertes y no sé adentrar a sentirme en ellos, voy a estar siempre buscando algunos culpables, pecadores y demás, como para poder de esa forma aliviar el dolor que siento por estar desconectado de Dios y sentir que el Dios está fuera y que no está dentro de mí. Que ese es uno de los engaños, desde mi punto de vista, más fuertes que hay desde las religiones. Hablarles de un Dios externo, separándolo. Cuando uno se siente separado de la fuente, del universo, de lo más preciado, de lo más valioso que existe, no le queda más al ser humano que vivir en el sufrimiento y en el dolor. Mas, sin embargo, cuando ese ser humano comprende que ese Dios que las religiones le han mostrado como externo habita dentro de mí y al habitar dentro de mí me puede permitir expandirse y generarme esa paz y esa plenitud, es cuando el pecado en mí primeramente empieza a disolverse y por ende dejaré de criticar y de ver el pecado en los demás, ¿sí? Ya que como todo lo que vemos, fíjense en que muchos de los países donde más guerras hay, donde más represión hay, son los países que entre comillas más se practican las religiones, porque justamente ellos creen que el Dios está fuera de ellos y no está dentro, cuando realmente la comprensión profunda y la toma de conciencia profunda del ser humano es comprender que Dios habita dentro de nosotros y que lo que necesitamos es darle un lugar en nosotros por encima de la estructura del pensamiento y lo que nosotros creemos de la vida, y a través de eso dejar que Dios pueda expandirse, y como resultado de eso viene la paz, viene el amor y viene la templanza, sin la necesidad de ningún tipo de búsqueda, porque realmente es solo un estado en el cual yo formo parte y no necesito buscarlo en ningún lugar, no necesito ni siquiera ir a ninguna iglesia, no necesito ir a ningún templo, no necesito hacer ningún tipo de viaje, porque realmente el viaje se ha terminado en el momento en el cual yo comprendo que Dios habita dentro mío y que yo me puedo conectar de forma directa con esa parte de mí y a través de esa parte de mí encontrar la plenitud y el bienestar. Eso es lo que les podría compartir con respecto a la visión de lo que siento, de lo que es el pecado y demás.